Bien, buenas noches. Hoy día vamos a hablar sobre nuestro tercer tema. Lo que toca conversar hoy día es sobre nomenclatura arancelaria. Y si hay alguna consulta que pudiera salir hoy en el tema, me lo pueden ir escribiendo en el chat. Es un tema bastante técnico, no muy complicado en realidad, pero sí muy crítico en el proceso de liquidación, en el proceso de la gestión aduanera, porque hablar de la nomenclatura arancelaria es el poder definir la asignación de la partida, asignación de la codificación a una mercancía. Entonces, el poder asignar esa codificación resulta relevante porque de ello tiene el pago de los tributos en el caso de la importación para el consumo. Por lo tanto, aplicar correctamente las técnicas de clasificación resulta bastante relevante. Lo primero que vamos a ver, la idea es un poco hablar muy poco de teoría para hablar más sobre TICs, sobre cosas que hay que tener en cuenta en la clasificación arancelaria, pero sí es importante conocer primero qué es la clasificación y qué es la nomenclatura. Fíjense, imagínense un comercio exterior en la cual existen muchos idiomas, muchas denominaciones para una mercancía. ¿De qué manera podemos hacer que este comercio sea más sencillo, más fácil, hablando eh, con un solo idioma? ¿No? La mejor manera de poder hablar un solo idioma ha sido a través de la codificación. Es decir, antes existían muchas nomenclaturas arancelarias, muchos códigos, pero cada país, cada grupo económico lo tenía y eso no hacía fácil el comercio. A raíz de esto nace el convenio del sistema armonizado, ¿sí? Con el fin de homogeneizar la identificación de las mercancías en todas las aduanas del mundo. Bueno, hablar de todas las aduanas del mundo es un decir porque en realidad esto de acá se da para los países miembros de la OMC. Y además sirve también para recolectar estadísticas en el comercio de los países. Pero como dije, la idea es hablar poca teoría. Vamos a ir pasando algunas cosas importantes. La importancia de clasificar básicamente lo tenemos porque deben declararse al pasar en las aduanas y con ellos nosotros determinamos los impuestos. Y para cumplir las regulaciones arancelarias que aplican los países, ¿no? Ustedes habrán visto que cuando quieren saber si una mercancía es restringida, si una mercancía libera por un trato arancelario, por un acuerdo comercial, lo primero que necesitamos saber es qué partida arancelaria tiene. Clasificar para qué? Para pagar y para el Estado para cobrar, para tener estadísticas. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto hemos exportado de páprica, entonces necesitamos ver a través de las partidas arancelarias, de las subpartidas nacionales, cuánto esa subpartida nacional se ha exportado y a dónde se ha exportado. Yo quiero saber, por ejemplo, cuántas manufacturas se ha importado, cuántas maquinarias se ha importado, lo voy a hacer a través de las subpartidas arancelarias. Igual, cuando se hace una negociación internacional, es decir, vamos a hacer un acuerdo, un tratado, yo no es que voy y negocio, quiero negociar las paltas. No, vamos y negociamos a nivel de nomenclatura. ¿Por qué? Porque es el idioma que podemos hablar en común con todos los países. Permite el control aduanero, evita demoras y sanciones. Pero, ¿qué es una nomenclatura? A ver, existen muchas nomenclaturas. Recuerden que cuando nosotros hablamos al nivel arancelarios o el arancel que utiliza el Perú, que viene de la OMC, es la nomenclatura del sistema armonizado. ¿Qué es esta nomenclatura? Simplemente es una enumeración descriptiva. Fíjate, le hablan de una enumeración descriptiva porque los códigos, los números que figuran, ¿sí? Están ordenados y están de manera metódica. Entonces, por eso le llaman que es enumeración descriptiva y ordenada, ¿no? Y va a haber reglas, es decir, no es que yo voy a aplicar o voy a clasificar como yo quiero, no. Tengo que seguir reglas, tengo que seguir criterios que están establecidos y además tengo que tener en cuenta que la nomenclatura arancelaria es una norma legal, por lo tanto está sujeta a una interpretación.
eh, la- el arancel está aprobado por un decreto supremo. El decreto supremo es una norma y por tanto es una herramienta jurídica y yo tengo que leerlo de esa manera. Entonces, esta clasificación, esta metodología lógica permite determinar correctamente el código que corresponde a una partida y está basado, como le dije, de acuerdo a la OMC y a la OMO. Esta parte lo estoy pasando rápido porque tenemos una hora y lo ideal es ver más tics. Pero como le dije, este punto es importante. A ver, en esta diapositiva yo creo que tenemos que quedarnos un rato para analizarla y ver, porque acá está, ¿qué necesito yo primero para clasificar? El error frecuente que se comete en la clasificación, y acá va el primer tips, es clasificar con el nombre comercial. A ver, si yo soy el técnico que tengo que clasificar, yo no puedo guiarme por el nombre comercial, porque los nombres comerciales son esos, son nombres comerciales, pero no necesariamente son el nombre del producto o no necesariamente el nombre comercial va a calzar con lo que técnicamente es el producto. Por lo tanto, lo primero que yo necesito, y lo vemos en la pantalla, es el conocimiento de la mercancía. Eso se conoce como la parte merciológica. ¿Y qué es conocer la mercancía? Bueno, tengo que saber cuáles son sus características. Vamos a suponer, si yo quisiera clasificar, por ejemplo, esta cuchara, tendría que saber, ¿no?, cuál es su composición. Es decir, ¿es metal? ¿Es acero? ¿Qué es? ¿No? ¿Cómo está formado? ¿Tiene una forma para poder tomar bebidas? ¿Su tamaño? ¿Su metraje? Es tengo que analizarlo. Entonces, tengo que saber sus características. Y eso es composición química, es toda la mercancía, volumen, peso, dimensiones. Entonces, primero debo tener claro yo, cuando clasifico, tener una figura, eh, tener más o menos una proyección de lo que estoy clasificando. ¿Dónde puedo obtener esa información? Bueno, a veces es incómodo para algunos clientes que les soliciten catálogo, ficha técnica, pero son necesarias. Fíjate, si yo quisiera clasificar una prenda, yo comercialmente, probablemente a un strap, podría denominarle techir. Comercialmente podría llamarlo polo, pero técnicamente no es un polo. Y un strap tiene una clasificación diferente al techir. Por lo tanto, es importante en ese momento yo saber qué estoy clasificando. Y no puedo guiarme por el nombre comercial, porque a veces el nombre comercial me puede inducir a un error. Otro ejemplo podría ser, ¿qué pasa si a mí me dicen, oye, clasifícame, quiero que me clasifiques un collar o un anillo de alpaca? Si me dicen que es un collar o un anillo de alpaca, probablemente yo puedo pensar en muchas cosas. Podría pensar que es un collar hecho del animal de la alpaca. Podría pensar que es un collar trenzado, ¿sí?, de la piel de la alpaca. Pero si yo tengo un poco de conocimiento en el tema de metales, sé que la alpaca es una fusión de metales, ¿no? Ese metal común, ese anillo que te venden en los mercadillos, eso es. Por lo tanto, yo tengo que saber primero y tener claro qué mercancía estoy clasificando. El error más grande que puede cometer un liquidador es tratar de clasificar suponiendo algo. Es decir, yo supongo que esto es así. Yo supongo. No puede haber suposición. ¿Es o no es? Es decir, esto es acero inoxidable o no lo es. Y si yo reviso las notas legales del metal, voy a ver que para que sea acero inoxidable, por ejemplo, hay que cumplir ciertas características. No es que me digan, oye, este es acero, sí, pero tienen las composiciones para ser acero inoxidable, tengo que revisarlo. Por lo tanto, la parte del conocimiento de la mercancía es un 70% de una correcta clasificación. ¿Sí? Porque no me va a servir a mí de nada aplicar
correctamente las reglas de clasificación si no tengo claro qué producto voy a clasificar. La otra parte de lo que hay que tener en cuenta para poder clasificar es la aplicación de las reglas. Fíjate, existen 6 grupos de las reglas generales de interpretación. Y estas 6 reglas se aplican a nivel mundial. Para todos los miembros del OMC aplican estos criterios que son únicos, uniformes y universales. Y sus nombres son muy prácticos. Regla 1, regla 2, regla 3, regla 4, regla 5 y regla 6. Hoy vamos a hablar de la regla 1 y la regla 6. Fíjate, desde la regla 1 hasta la regla 5, esas 5 reglas son empleadas y utilizadas para poder determinar la partida arancelaria. Y acá vamos a parar para detenernos y poder diferenciar correctamente qué es una partida arancelaria y qué es una subpartida arancelaria. Porque yo les estoy diciendo que para poder clasificar una partida aplicamos de la regla 1 al 5, fíjate. De las 6, 5 reglas, 5 reglas, de las 6, 5 reglas son para poder determinar solo la partida arancelaria. Y la partida arancelaria no es otra cosa que la numeración de 4 dígitos. ¿Ah? Ojo, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Ah? Me sirve para determinar solo los primeros 4 dígitos. Las 5 reglas primeras son para determinar solo los 4 primeros dígitos. Y para poder determinar la subpartida, solo para la subpartida tenemos una regla, la regla 6. Por lo tanto, si alguien te envía a clasificar una partida arancelaria, tú no podrías decir que lo has clasificado por la regla 6, porque no la aplicas. Si alguien te manda a clasificar una subpartida, entonces tú tendrías que decir que has aplicado una de las reglas del 1 al 5 y la regla 6. ¿Ok? Muy bien. Esto es un poco la estructura. ¿Sí? Ya estamos en la sexta enmienda. El arancel tiene 97 capítulos, aunque el peruano tiene 98 porque tiene un capítulo nacional. ¿Sí? Más o menos 1226 partidas, 5019 subpartidas arancelarias que tenemos que revisar. Muy bien, ¿cómo está estructurado? A ver, para poder utilizar el arancel, primero tenemos que saber cómo está estructurado este arancel. ¿Cómo es que funciona? Otro de los errores frecuentes, y cabe el segundo tip, otro de los errores frecuentes que se tiene en la clasificación es creer que el arancel es un diccionario, donde yo voy y voy a comenzar a buscar dónde está el nombre de mi producto, ¿cierto? Lo busco, sin tener en cuenta una metodología, sin considerar la composición del arancel. Es un error frecuente porque probablemente al hacer eso, al estar buscando, yo pueda encontrar el nombre de mi mercancía, pero probablemente no sea su partida. Y ya vamos a ver porque hay una metódica que seguir. Entonces, ¿cómo está compuesto el arancel? Primero, está compuesto de secciones. ¿Sí? Lo primero que tiene son secciones y las secciones van a ser los grandes bloques que van a agrupar tipos, especies de mercancías. ¿Sí? Hablamos que tenemos 21 secciones que está compuesto el arancel y que va a agrupar grandes grupos de mercancías, ¿ok? Por afinidad, por composición, por desarrollo, por elaboración, etcétera. Tenemos 21 secciones. Ojo, importante algo. Las secciones nosotros siempre lo vamos a identificar porque lo vamos a encontrar en números romanos. Jamás una sección va a estar identificada con un número arábico. Eso es importante tenerlo en cuenta porque probablemente por ahí tienes un examen y te piden, oye, a ver, ponme la sección y yo pongo la sección en números arábicos, pues no estoy poniendo nada porque la sección solo está representada por números romanos. Muy bien, de las secciones se van a desprender capítulos y subcapítulos, que vendrían a ser subgrupos de cada sección, ¿no? Por ejemplo,
En el caso de los animales, pues tendremos animales vivos, tendremos aves, tendremos peces, etcétera, ¿no? Va habiendo una subdivisión. Estos capítulos sí van a estar representados en números arábicos y los capítulos están representados por dos números. Es decir, si hablamos del capítulo 1, dirá 0, 1. Si hablamos del capítulo 10, dirá 10, etcétera, ¿sí? Recuerda que hay 98 capítulos en el arancel peruano. Por lo tanto, los capítulos van a estar en números arábicos y van a tener dos dígitos. Luego de los capítulos vienen las partidas, y ahí sí ya entra lo interesante, porque la partida arancelaria, ¿sí?, es lo primero que tenemos que identificar. Hemos dicho que de las 6 reglas, 5 van a servir para encontrar partidas arancelarias. Y las partidas están definidas por 4 dígitos. Ahora, podemos encontrar partidas específicas. Se conoce partida específica cuando yo estoy buscando, por decir, quiero clasificar una vaca. Y en el arancel, en la partida, dice literalmente vaca. Es una partida específica. O quiero clasificar arroz. Y entonces la partida dice arroz. Entonces, no tengo más que buscar, está de manera específica. Sin embargo, hay partidas que no son tan específicas y son conocidas como genéricas. ¿Por qué? Porque no me va a decir el nombre de mi producto. Por ejemplo, la demás manufacturas de plástico, la demás manufacturas de metal. Cuando a mí me hablan de la demás, me pueden hablar de muchas cosas. Por lo tanto, yo tengo que saber qué es lo que podría ir a la demás. No son conocidas también como partidas residuales, pero son genéricas. O podría tener una partida que dice, no, repuestos para vehículos del 8101, del 8701. Oye, pero ¿qué repuestos son? ¿Todos los repuestos van acá? Entonces es una partida genérica. Luego vamos a tener subpartidas que no se dan en todos los casos, las subpartidas en realidad que están en poca digresión, por ejemplo en los plásticos, el capítulo 39, ahí por ahí lo podemos tener. Y luego de las partidas, perdón, las subpartidas, eh, las subpartidas son aquellas, y acá sí que hice una distinción porque a nivel de subpartidas vamos a tener tres tipos. La primera son las subpartidas del sistema armonizado, es decir, las que van a ser iguales a nivel mundial. ¿Ok? Estas subpartidas están compuestas de 6 dígitos. Habíamos hablado que los capítulos tienen 2, las partidas 4 y las subpartidas van a tener 6 dígitos. Pero las subpartidas eh, van a incrementar sus dígitos de acuerdo a los bloques económicos. Por ejemplo, Perú pertenece a la CAN. Y en la CAN, las subpartidas son de 8 dígitos. Entonces, es decir, en Ecuador, en Colombia, en Bolivia y en Perú, cuando se clasifica a nivel de subpartidas, van a haber 8 dígitos y van a ser igual en los 4 países. Y la subpartida nacional, que es lo que nos pide la aduana peruana declarar, tiene 10 dígitos. Y esos 10 dígitos solamente se da en Perú. Es decir, yo no podría comparar mis 10 dígitos peruanos con los 10 dígitos colombianos. ¿Por qué? Porque el código noveno y décimo corresponde a lo que ponga cada país. Pero a nivel de 8 dígitos, en la CAN debemos coincidir. Y a nivel de 6 dígitos debemos coincidir a nivel mundial. Luego de las subpartidas tenemos las notas legales. Y las notas legales, ojo, es un tema muy importante que revisar y lo vamos a tener en cada sección, en cada capítulo y algunas subpartidas. ¿Por qué es importante leer las notas legales? Porque me da un enfoque, me va a ampliar el concepto de lo que yo pudiera clasificar en dicho capítulo, en dicha sección o en dicha subpartida. Y estas notas legales incluso me podrían dar la respuesta donde puedo clasificar un determinado producto. Por lo tanto, es importante poderlas observar. Acá tenemos un poco el ejemplo, ¿no? Cómo está dividido
el arancel, vemos que el dígito 1 y el dígito 2 corresponde al capítulo, el dígito 1, 2, 3, 4 a la partida arancelaria, hasta el sexto dígito corresponde a la subpartida del sistema armonizado, hasta el octavo dígito corresponde a la subpartida andina, que es la comunidad andina, y hasta el décimo dígito corresponde a la subpartida nacional. Entonces la aduana peruana nos va a pedir a nosotros hasta el décimo dígito. Deiner, ¿qué pasa si declaro mal el noveno y décimo dígito? Está mal declarado. O sea, no importa si lo declaraste bien hasta el octavo dígito que corresponde a la andina. Con declarar el noveno y décimo podría estar mal. Y van a observar que incluso hay subpartidas que hasta el nivel de 8 dígitos pues, están iguales, varían la novena y la décima, y en algunas pagan 0 y en otras pagan 11, como en el caso de válvulas, por ejemplo. Entonces hay que tener bastante claro. Entonces esto es un poco el resumen que de ahí tú ya lo puedes ver más tranquilo, ¿sí? Cómo están ya las secciones, cuántos capítulos tienen. A veces es un poco complicado ir al índice y estar revisando, oye, ¿dónde clasifico esto? En capítulo 72, muy bien, ¿en qué sección está? Es como una especie de índice este cuadro, ¿no? Que te va a guiar un poquito para que te puedas orientar cuando te digan, oye, capítulo 94, ¿dónde está? Ah, mira, está casi al final, en la sección 20. Entonces te habla un poquito de enfoque. Muy bien, esto es lo que tenemos que tener claro, siempre, siempre. Cuando hablamos de partida arancelaria solamente hablamos de 4 dígitos. Solemos, con K, y clasifica la partida. Oye, pero y queremos clasificar a 10 dígitos. No, cuando alguien me dice clasifica partida es 4 dígitos. Y son los 4 dígitos más importantes, ¿sí? Cuando hablamos de subpartida, ya hemos dicho, a nivel del sistema armonizado va a ser 6 dígitos. Más, de repente van a haber facturas comerciales o documentos de transporte en la que van a ver el código HC, ¿no? Que es Harmonic Code, código armonizado. Entonces está a 6 dígitos. ¿Por qué a 6 dígitos? Porque hemos dicho que a nivel mundial la subpartida solo se maneja a 6 dígitos, ¿no? Bien. ¿Cuál es la técnica de clasificación que debemos tener? A ver, yo les indicaba que cuando nosotros clasificamos, uno de los errores frecuentes de quien comienza a clasificar es creer que el arancel es un diccionario. No es un diccionario. Por lo tanto, lo primero que yo debo hacer, la primera tarea que debo yo realizar, es determinar la partida arancelaria. Es decir, yo no puedo ir a buscar la descripción de los 6 dígitos si primero no he encontrado los 4 primeros dígitos. Entonces, ahí comienza la tarea importante. Determinar primero los 4 primeros dígitos. Entonces, yo no puedo irme de frente a buscar tener los 6 o los 8 los dígitos. Si yo hago eso, estoy mal. Yo primero tengo que revisar los 4 primeros dígitos. Y eso lo voy a poder determinar clasificando la mercancía o por su materia o por su uso. Esto seguramente lo van a escuchar mucho. Oye, ¿lo clasifico por materia o por uso? ¿Cuándo por materia? ¿Cuándo por uso? Cuando hablamos por materia es por su composición. Cuando hablamos por uso hablamos en qué se utiliza. Y esto va a depender del grado de manufactura de la mercancía. Por ejemplo, si tú me dices, oye, ¿dónde puedo clasificar una plancha plástica? Una plancha plástica la podría clasificar por uso o por composición. Entonces tengo que comenzar a yo primero hacerme preguntas. O incluso va a haber casos en los que voy a tener que hacer una clasificación en paralelo, ¿no? A ver, si fuera por materia, ¿dónde va? Si fuera por uso, ¿dónde va? Y voy aplicando la metodología hasta decidir cuál debería ser la partida correcta. Ojo, estamos hablando que primero debo determinar la partida. 4 dígitos. Muy bien, entonces, ¿cómo voy a ir yo a clasificar a estos 4 dígitos? Bueno, tendré que tener en cuenta las secciones, los capítulos y la partida. Vamos a entrar a ver las reglas, ¿no? Porque las reglas me va a llevar a mí a decir, muy bien, señor, de acuerdo a estas reglas, yo estoy seguro que esto se clasifica en esta partida. El segundo momento de la clasificación es determinar la subpartida. Y recuerda que la subpartida solo va a tener una regla, la regla 6. ¿Ok? Entonces, cuando yo determino la subpartida,
primero determinaría la subpartida armonizada, 6 dígitos, la subpartida andina, 8 dígitos, y luego la subpartida nacional, 10 dígitos. Pero esta subpartida solo la voy a determinar del grupo de la partida que he definido. Es decir, yo no podría decir, oye, mi partida arancelaria es la 4404, pero mi subpartida está en la 4405. No, no puedo. Por eso es importante primero determinar la partida arancelaria, porque de esa partida, las subpartidas que ampare, de ahí tendrá que salir mi subpartida. De ahí la importancia de determinación de la partida arancelaria. Fíjate, si vemos este gráfico, vamos a ver acá una división, ¿no? De la sección 1 a la sección 15, que abarca el capítulo 1 al capítulo 83, que son, digamos, las mercancías que son clasificados usualmente por su materia. ¿Y qué tengo acá por su materia? Por ejemplo, tengo manufacturas de metal, de plástico, de madera, manufacturas de vidrio, manufacturas de... Tengo los animales vivos, tengo las plantas, tengo los productos elaborados de las plantas. Y del capítulo 84, ¿sí? Que es la sección 16, hasta la sección 21, capítulo 97, vamos a ver que ya tenemos productos más elaborados, que van a ser clasificados más que por su materia, por su uso. Por ejemplo, vehículos aéreos, tractores, máquinas de coser, cocina, microscopio, computadoras, etcétera, ¿no? Ya son capítulos que tienen productos que ya están manufacturados, que no hablamos de materia prima, sino productos elaborados. Entonces, más o menos esto me puede guiar para saber cuándo clasifico por materia y cuándo voy a clasificar por uso. Acá vamos viendo un poquito cómo se va a dar esta desagregación de las mercancías, ¿no? Entonces yo tengo primero, por ejemplo, los productos nacionales, productos naturales, perdón, que son de la sección 1 a la sección 5, ¿no? Ahí está todo lo natural, verduras, aves, las carnes, los pasteles, que son elaborados de productos naturales. Luego voy a tener la industria química en la sección 6, y ahí que tenemos, por ejemplo, tenemos los alcoholes, la medicina, las pinturas, los detergentes, los jabones, etcétera. Luego tengo la industria básica, que está formado de la sección 7 a la sección 15, más o menos. Y en esta industria básica, por ejemplo, tengo los legos, los neumáticos, tengo la acería, ¿no? Tengo la industria maderera, por ejemplo, la peletería. Luego ya voy un poco a la sección 16, fíjate, y acá tengo máquinas, maquinarias y equipos. Entonces tengo motores, tengo barcos, tengo autos, tengo eh, las herramientas manuales, eléctricas, etcétera. Luego material de transporte, donde están los barcos, los carros, los aviones, los cohetes, los drones, por ejemplo, ¿no? También los tenemos acá en material de transporte, algunos drones, estamos por acá. Luego tenemos ya lo que son los varios, que está de la sección 18 a la sección 21, ¿no? Entonces, fíjate que el arancel comienza de una parte muy básica, es decir, de los productos naturales básicos, luego van los semi-elaborados y va llegando pues a los productos más elaborados. Y vamos a ver acá un poco cómo va como cómo podemos nosotros, una sección, ¿no? Cómo se va a ir formando las secciones. Por ejemplo, nosotros tenemos los productos naturales, que va de la sección 1 a la sección 5, los productos naturales. Entonces, vamos a ver que vamos a tener en la sección 1 los animales, en la sección 2 los vegetales, en la sección 3 las grasas y aceites, en la sección 4 los alimentos y en la sección 5 los minerales. Es una forma como el arancel se va desagregando, ¿no? Entonces, fíjate, tenemos acá 5 grandes grupos de mercancías.
Luego hemos tomado la sección 1 y esta sección se divide en 5 grandes capítulos, ¿no? Animales vivos, carnes y despojos, pescados y crustáceos, productos no comestibles, producto comestible de animal vivo y los demás productos de origen animal. Entonces, hemos visto cómo una sección va a comenzarse a aperturar en capítulos, ¿no? Y tenemos el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5. Ahora, estos capítulos a su vez se van a dividir en partidas, fíjate. Hemos agarrado el capítulo 1 de animales vivos, y acá tenemos a la segregación de subpartidas, ¿no? De subpartidas del capítulo 1. Entonces, la primera partida que tenemos ahí son los caballos, asnos, mulos y burdeles. Fíjate que la codificación son 4 dígitos, 0101. Animales de la especie bovina. Siempre T01 todavía aparece porque estamos hablando del capítulo 1. Entonces, capítulo 1, posición 2, 0102. Especie porcina 0103. Especies caprina y ovina 0104. Aves domésticas 0105. Los demás animales, fíjate, los demás animales que no han sido mencionados anteriormente, pero que son animales vivos, se deberían clasificar en la 0106. Pero esto es una partida genérica, porque no me dice específicamente qué animal. Es decir, yo para poder clasificar en la 0106, por ejemplo, porque no estamos viendo subpartidas, estamos en capítulo, si a mí me dan a clasificar, no sé, pues, un X animal que yo no lo veo, o sea, yo digo, no es un caballo, no es un asno, no es un mulo, no es un burdégano, no es de la especie bovina, no es de la especie porcina, no es de la especie caprina ni ovina, no es un ave doméstica. Entonces, como no lo encuentro en ninguna de estas partidas, y ojo que no debes revisar las subpartidas, solo debes enfocarte en analizar estos 4 dígitos, porque el peor error que tú puedes cometer es, a ver, voy a ver qué subpartidas tendrá la 0101, a ver, a lo mejor está lo mío. No, no debes hacer eso. La primera comparación que debes realizar es a nivel de 4 dígitos y solo debes analizar todo aquello que tenga 4 dígitos y no tienes que ir más abajo a mirar los 6 dígitos, ni los 8, ni los dígitos, porque no estás en ese momento. Estás en el momento de tener 4 dígitos, por lo tanto tengo que revisar. ¿Y qué voy a revisar? Todos los 4 dígitos que me están hablando de animales vivos. Entonces así podré llegar que puede ser la 0101, la 0102, la 0103, la 0104, la 0105, la 0106, ¿no? En los demás animales. Entonces esa parte es importantísima. Imagínate, me pueden haber mandado a clasificar. Oye, clasifícame un pollipavo. ¿Dónde va un pollipavo? Oye, ¿pollipavo qué es? ¿Es una ave doméstica? ¿Es una ave no doméstica? No es una ave doméstica, entonces yo sé que va a ser 105. Entonces cuando ya terminé la partida, recién voy a realizar la subpartida. Pero primero determino la partida. Me dicen, oye, clasifica un caballo de carrera. Ah, bueno, un caballo de carrera. Fíjate, la 01 solo me dice caballo. No me dice caballo de carrera, pero acá me dicen los caballos. Entonces yo elijo la partida y luego viene la subpartida. Y fíjate que ahora los animales vivos, ¿no? Ya hemos determinado la partida arancelaria. Me han dicho, oye, la partida, los demás animales vivos, que hablamos de la partida genérica, también se subdivide, mira, en subpartidas, ¿no? Y se divide en mamíferos, en reptiles, en aves y en insectos. ¿Ya? Por acá tenemos a los insectos, o sea, queremos clasificar insectos, fíjate también los demás animales vivos. Entonces, ¿yo cómo voy a clasificar? Bueno, primero he elegido mi partida arancelaria. Ahora, esta partida se ha subdividido ya en subpartidas, pero ahorita no vamos a ver subpartidas, solo partidas arancelarias. Lo que quería que vean un poco es cómo se va desagregando, ¿no? Muy bien, entonces son 6 reglas que vamos a aplicar para clasificar. Vamos a entender que se aplican en orden jerárquico, es decir, yo no puedo aplicar la regla 3 si no aplica la regla 1. Primero aplico la regla 1, luego la regla 2A, la regla 2B, la regla 3A,
la regla 3b, la regla 3c, la regla 4, la regla 5a, la regla 5b. En ese orden. La única regla que siempre va a estar, y eso, mucho ojo, esta regla siempre va a estar es la regla 1. Entonces, si yo no puedo clasificar por la regla 1, voy a utilizar la regla 1 más la regla 2, o más la 3, o más la 4, o más la 5. Pero nunca dejo de lado la regla 1. La regla 1 siempre se va a aplicar. Y ya vamos a explicar por qué. Ya habíamos dicho que la sexta regla se aplica únicamente para el tema de subpartidas. Estas reglas generales precisan los principios básicos que debemos tener en cuenta. Es como tu manual, ¿no? Yo cuando quiero manejar algo nuevo necesito un manual. ¿El manual cuál es? Estas reglas. Estas reglas me van a orientar a mí cómo debo aplicar este librito llamado arancel de aduanas, cómo lo debo interpretar. Entonces ya hemos hablado que tenemos dos momentos, ¿no? Esto ya no lo vamos a tocar, lo hemos visto arriba. Primero partida y luego tenemos que tener la subpartida. Este es un pequeño esquema de cómo puedo hacer las clasificaciones arancelarias por uso o por composición, pero vamos a lo nuestro. Vamos a analizar la primera regla. Fíjate, yo diría que el 80% de las clasificaciones arancelarias se hace por la regla 1. Si tú manejas la regla 1, vas a poder clasificar el 80% de las partidas. Es la regla más importante. Pero tenemos que entenderla. Es decir, tenemos que saber interpretar qué nos quieren decir. Y para eso tenemos que leerlo. Hemos hecho hemos resaltado algunos términos en rojo, como para un mayor entendimiento. ¿Sí? Entonces, en principio, acá tenemos que dice que los títulos de las secciones, ¿sí? Los títulos de las secciones de los capítulos, cuando hablan de títulos, vamos a entender que nos está hablando de su nombre, de lo que lo define, de lo que se escribe en ese título, ¿ok? En esa sección de los capítulos, subcapítulos, ¿no? Los títulos de las secciones de los capítulos, subcapítulos, solo tienen un valor indicativo. ¿Qué me dice a mí cuando el nombre de la sección, para hacerlo más fácil, el nombre de la sección, el nombre del capítulo y el nombre del subcapítulo solo tiene un valor indicativo? Esto quiere decir, por ejemplo, vamos a ver acá, que el nombre de la sección, ¿no? Animales vivos, reino animal. Título de sección. El título del capítulo, reino animal, animales vivos. Dice que esos títulos, esos nombres, solo tienen un valor indicativo. Es decir, eso no clasifica, eso solamente es referencial. Es un nombre, es una indicación, es algo que te va a orientar, pero tú no podrías decir una afirmación 100% fidedigna que la clasificación se da porque el nombre de tu producto está en la sección o está mencionado en el capítulo. Entonces, eso no puede ser porque la regla te dice que eso solamente tiene un valor indicativo. ¿Qué es lo que realmente va a clasificar tu producto? Es decir, ¿qué es lo que realmente va a llevar y te va a dar a ti certeza legal de que tu producto está bien clasificado? Es que esta clasificación dice está determinada legalmente por los textos de la partida. Es decir, si mi producto está mencionado literalmente en la partida, entonces, ok, está bien. Eso me dice a mí que es la partida correcta. Entonces, fíjate lo importante de poder determinar la partida. Por lo tanto, en la regla 1, yo voy a clasificar inicialmente encontrando el texto de mi mercancía, el nombre. Ojo, que el nombre no necesariamente va a ser el comercial, ya he dicho, tiene que ser el nombre técnico, el nombre que define al producto técnicamente, y yo veo que ese nombre que técnicamente define mi producto está ahí.
indicado en el texto de la partida. Entonces con eso digo, acaba. ¿Y cuál es la base legal? La aplicación de la regla general 1, texto de partida. Pero muchos creen que solamente en la regla 1 se clasifica por texto de partida. Eso no es cierto, porque esto continúa, fíjate, te dice, ¿no? Está determinado legalmente por los textos de la partida y de las notas. ¿Se acuerdan las notas legales? Muy bien, estas son estas notas legales. Por lo tanto, en la regla 1, tú clasificas por dos herramientas importantes. Por el texto de la partida, y cuando no se puede por el texto de partida o el texto de partida es insuficiente, por una nota legal. Y esta nota legal puede ser de sección o puede ser de capítulo. Y yo les he dicho que las notas legales son elementos que describen, ¿sí?, con mayor amplitud si algo va o no va en determinada partida arancelaria. Por lo tanto, la regla general 1, en resumen, hay tres cosas importantes que hay que tener en cuenta. Que la clasificación no lo vas a obtener por la definición de las secciones, no lo vas a tener en cuenta por la definición de los capítulos o subcapítulos, sino primero por la descripción de las mercancías en el texto de mi partida. Y si el texto de mi partida no es suficiente, entonces debería ir por la nota de sección o de capítulo. Fíjense, nosotros hablábamos en el capítulo 1, que lo tenemos acá firmemente, el capítulo 1 nos habla a nosotros de caballos, asnos, muslos y burdéganos. Si yo te digo a ti, pica un pollino, debemos entender que un pollino viene a ser el animal joven de lo que es un asno. Pero si yo quiero buscar el pollino en el texto de mi partida, el texto es caballos, asnos, mulos y burdéganos, no voy a encontrar. Entonces yo puedo matarme, buscarme todo el arancel y no voy a encontrar el término pollino. Por más que es un nombre técnico, ¿no? Porque el pollino es el animal joven del asno, pero no lo voy a encontrar. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo decir, oye, pero entonces el pollino se puede clasificar o no. Sí se puede. Si yo reviso las notas legales de la sección 1, voy a encontrar en que me va a indicar que los animales jóvenes, ¿sí?, se clasifican en la misma partida de la especie. Entonces, si el pollino es el animal joven del asno, el pollino tiene que clasificarse como si fuera un asno. Pero si yo no hubiera leído la nota legal, entonces yo seguiría buscando y nunca encontraría. Ahora, otro ejemplo de la regla 1, que acá me dice, oye, no te guíes de la sección de los capítulos y subcapítulos. Muy bien. Esto lo vemos cuando queremos clasificar un pez. Fíjate, cuando yo digo pez, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Un animal vivo o un animal muerto? Escriban sin miedo en el chat. A ver, si yo hablo de un animal, si yo hablo de un pez, ¿sí? Si yo hablo de un pez, ¿qué es lo que ustedes se imaginan? Bueno, cuando hablamos de un pez, nosotros estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando, o acá nos podemos imaginar, o acá nos podemos imaginar que estamos hablando de un animal que está, podemos estar pensando que estamos hablando de un animal vivo, un pez, ¿no? Un pez que está en el agua. Pero fíjate que cuando nosotros hablamos de un pez en el arancel, ¿no? Me podría llevar ese error. ¿Por qué? Porque cuando yo reviso lo que dice el capítulo de la sección 1, me dice animales vivos y productos del reino animal. Y entonces, oye, quiero un pez ornamental. Ah, bueno, es un animal vivo,
de acuerdo a mi criterio es un animal vivo, debería estar clasificado en la sección 1. Pero luego reviso que la nota legal me dice, oye, pescados y crustáceos, y moluscos y demás invertebrados acuáticos no van acá. Dice que van en otra sección. Entonces yo me voy y me busco en la sección 3, me dice, ¿no? Fíjate, en la nota del capítulo me dice, los peces, los crustáceos y moluscos y demás invertebrados va a las partidas 03, 01, 03, 06. Pero acá hay una discusión, fíjate, cuando hablamos de peces, mi concepto general de peces es un animal vivo, un animal que está en el agua. Pero para Arancel, hablar de peces es indiferente, porque el arancel está en el idioma español y está en el idioma francés. Y en el inglés no hay una definición para peces eh, vivos ni muertos. Es fish y punto. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, al momento de la clasificación nos puede generar mucha controversia. Por eso, lo que indicaba inicialmente es cuando uno clasifica, debe clasificar, ¿ok? No por el nombre comercial, sino por el nombre técnico, pero es importante para todos nosotros al momento de clasificar, tenemos que sacar los pensamientos de nuestro lenguaje, de lo que creemos que es, de lo que creemos que funciona en nuestro día a día, porque el arancel no está diseñado así. El arancel es una herramienta técnica. Por lo tanto, yo tengo que entender que mi búsqueda tiene que ser a nivel técnico. Por ello, para mí es muy importante estas dos diapositivas, ¿no? Entender primero que la clasificación siempre va a tener dos momentos. Primero determino mi partida arancelaria. Mi partida, 4 dígitos, los 4 primeros dígitos. Si yo no determino mi partida arancelaria, yo no puedo buscar ir a la subpartida, porque la subpartida va a derivar de la partida, de la que yo elegí. Si yo elegí, como en el ejemplo que hicimos, yo elegí, un, eh, quiero clasificar por ejemplo, un caballo, ¿ok? Un caballo de... Entonces yo tengo que buscar su partida arancelaria. Y su partida arancelaria yo la determino en la 0101. Y no va a haber otra partida arancelaria donde estén los caballos de carrera. Tienen que estar acá. ¿Por qué? Porque la regla 1 hemos indicado que tiene dos grandes cosas. Primero, que su clasifica por texto de partida. Por lo tanto, yo lo primero que debo buscar es que mi producto esté en el texto de la partida. Eso es lo primero. Lo segundo que debo buscar yo, si es que no está el texto literal de mi producto, como el caso del pollino, ¿no? El pollino, que es el animal Honda, no está literalmente en la partida, entonces tengo que buscar si hay una nota legal, algo que me lleve y me diga, oye, mira, si lo puedes clasificar acá o no lo puedes clasificar. Por lo tanto, hay dos cosas importantes que yo tengo que siempre tener en cuenta. Ver si mi producto, como nombre técnico, está descrito en la partida arancelaria, en el texto de la partida arancelaria, o dos, si el texto no es lo suficientemente claro, porque a lo mejor está enfocado, en este caso, en las especies en general, pero no en los animales jóvenes, en el ejemplo que hemos dado, entonces tengo que buscar nota legal. Otro tema importante acá, por ejemplo, lo encontramos en el capítulo 65, ¿no? Donde están los calzados. ¿Por qué? Porque fíjate, tú tienes calzados que son las que usamos a diario para vestirnos, pero también hay calzados ortopédicos, ¿no? Esos que son especiales, que se amarran a la cintura para poder corregir. Cuando quiero clasificar un calzado para niño ortopédico, entonces me voy y busco la partida de los calzados en la 67. Voy y busco la partida de los calzados. Y no lo voy a encontrar.
Y si leo la nota legal, me dice, no, esto se tiene que clasificar donde están, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con ortopedia, porque la ortopedia son temas de corrección del cuerpo. Entonces, ese tipo de cosas al momento de clasificar es importante que yo lo tenga en cuenta, porque va a haber situaciones en las que yo tenga el nombre de un producto que no lo voy a ubicar literalmente. Ahora, como habíamos dicho también, el 70% de la clasificación arancelaria está basado primero en el tema merciológico, ¿no? Este tema es importante también tenerlo en cuenta, porque si yo no conozco la mercancía, es decir, si yo no analizo la mercancía, no voy a poderlo clasificar. No lo voy a poder clasificar. Esto de acá es como que, a ver, alguien me dice, clasifícame, vamos a poner un ejemplo X, ¿no? Oye, clasifícame un plumón. Ah, qué bueno, ya. Pero ¿qué es un plumón? Pues de un plumón puedo decir o podría pensar, si alguien me dice clasifica un plumón, en mi mente podría estar lo que se utiliza para escribir en la pizarra, lo que se utiliza para pintar, pero técnicamente para el arancel, por ejemplo, eso no se llama plumón, sino marcador. Y al contrario, el arancel tiene un llamado plumón, que es una parte de la ala de las aves, ¿no? Esa es la pluma que sobresale en la esquina del ala de un ave. Y eso es plumón. Pero a mí solamente me dieron un dato, vi una factura comercial en la que decía almohadas de plumón. Ah, qué cosa más rara, ¿no? Entonces, si yo no entiendo como clasificador, como el que está conciliando, el que está revisando, el que debe determinar el producto que debo clasificar, o sea, no la tengo clara, no lo puedo clasificar. Lo primero es tener claro el producto. Yo debo saber, yo debo entender, yo debo tener la imagen de lo que voy a clasificar, debo entender claramente cuál es su función que tiene para poder asignar una partida correcta. Y fíjate, por ejemplo, alguien te puede decir a ti, clasifica una computadora, y tú vas a buscar todo el arancel y no encontrarás el término computadora. ¿Y por qué no lo vas a encontrar? Porque computadora ese es el nombre comercial, como es tablets, también un nombre comercial. Pero en el fondo, ¿qué es una computadora y un tablet? Técnicamente son procesadores de datos. Es decir, son máquinas que sirven para procesar información. Eso es una computadora y eso es una tablet. Y todo aquello que pueda procesar información, así no se llame computadora o así no se llame tablet, se clasificará en la 8471, porque tiene la función de procesar. Entonces, esos detalles técnicos son importantes que yo tenga en cuenta. Otro ejemplo que te pudieran dar es te mandan a clasificar, vamos a suponer un adorno, dice, ¿no? Un adorno para pared, un adorno para mesa, y resulta que este adorno tiene la figura de Papá Noel, o tiene la figura de árbol de Navidad, o tiene la figura de un nacimiento. Y entonces tú te preguntarás, ¿esto irá por su manufactor, ¿no? O lo debe clasificar como adornos navideños? Porque los adornos con motivos navideños tienen su partida arancelaria, ¿no? Y los adornos como adornos que van por su manufactura se clasifican en la partida de su composición. Entonces, fíjate, tú vas a tener esa situación, pero si yo solamente te digo a ti, adorno con figura de animal, con figura de persona, de madera, o vamos a hacer de cerámica, eso no me es suficiente, fíjate, para clasificar un adorno. Por más sencillo que parezca, no es suficiente porque yo tengo que saber, ok, me dices que es de una figura, a ver, ¿cuál es la figura? Y resulta que la figura es un Papá Noel. Entonces, por más que sea de madera, o sea, yo lo tengo que clasificar como un adorno navideño, porque es un adorno navideño. Pero si tienen la figura, por ejemplo, no sé, vamos a suponer
la figura de una papa, de un limón. Eso es un adorno que se clasificará por su manufactura. Pero esos pequeños detalles solemos nosotros equivocarnos porque no pedimos la información. Y lo que estamos haciendo nosotros es más o menos suponer algo. No estamos suponiendo algo. Y eso es el primer error más grande que podemos cometer nosotros. Suponer. Yo no puedo suponer. Entonces, fíjense, habíamos hablado de la regla uno, ¿no? Y habíamos dicho pues que existen 6 reglas, ¿no? 6 reglas que nos van a servir para poder clasificar, pero de esas 6, 5 eran para clasificar la partida arancelaria. La primera, la más importante, la que me va a ayudar a clasificar más del 70% de los productos del arancel, la regla uno, ¿ok? Y la segunda, bueno, lo segundo que tenemos que tener en cuenta es la regla 6. Fíjate, la regla 6 es la única regla que me va a servir para clasificar a mí lo que corresponde la subpartida nacional. No hay más reglas, solo la regla 6. ¿Cuándo voy a aplicar la regla 6? Cuando ya determiné la partida arancelaria. Es decir, cuando ya aplicaste los 4 dígitos, ya sabes cuáles son, ya sabes que de ahí no lo vas a mover, entonces ahí aplica la regla 6. ¿Y qué no dice la regla 6? Fíjense, la clasificación de mercancías en la subpartida de una misma partida. Vamos a parar ahí un rato. La clasificación de las mercancías en las subpartidas de una misma partida. Es decir, yo no puedo elegir una subpartida diferente a la partida que ya designé. Eso es importante. Si yo elegí esta partida, esta es la partida. Acá tengo que hacerlo. ¿Ok? Entonces, no me puedo mover a otro lado. Tengo que mantenerme en dicha partida arancelaria, porque es lo primero que he elegido. Entonces tengo que luego aplicar ya recién la regla 6, ¿no? Entonces me dicen, oye, la subpartida de una misma partida está determinada legalmente. Es decir, ok, ¿cómo voy a determinar la subpartida? Dice que esto está determinado legalmente por los textos de esta subpartida. Si lo revisamos con la regla 1, vamos a ver que el texto es muy similar, nada más que en vez de hablar de texto de partida, habla texto de subpartida. Entonces, primero elijo la partida y de esa partida elijo todo aquello que tiene que ver con las subpartidas amparadas a esta partida. Muy bien, y si yo quiero buscar mi producto, voy a repetir lo que hice en la regla 1. Buscar si mi producto está detallado en el texto de la subpartida. ¿Ok? Ver si está en el texto de la subpartida. Y acá cuando te habla en el texto de la subpartida es que tu producto literalmente esté escrito en el texto de la subpartida. ¿Ok? Entonces, igual como en la regla 1 te dicen, oye, texto de partida, o sea que tu producto literalmente tenga el texto de partida, acá también te dicen, oye, texto de subpartida, que tu producto literalmente esté mencionado dentro de la subpartida. Si tu mercancía literalmente no está mencionada en el texto de subpartida, dice hay que revisar las notas. ¿Ok? En la regla 1 también te hablaban de las notas. ¿Ok? Te hablaban de las notas legales. Muy bien, en la subpartida también tenemos notas legales que hay que revisarlas. Por lo tanto, acá es muy importante 2 cosas. Ubicarme en los textos, ¿sí? En los textos literales, en los títulos que mencionan mi partida y mi subpartida y mis notas legales. La mayor recomendación que yo te puedo dar es revisar las notas legales. Hay notas legales, evidentemente, que son muy extensas, pero hay que leerlas. Las notas legales, por ejemplo, que tienen que ver con los textiles y los metales, son las más extensas. Y vamos a encontrar
terminología que probablemente nosotros no la manejamos y hay que investigarla para ver qué me dicen. Por ejemplo, qué es un decitex y esas cosas. Pero muy bien, pero sigamos viendo qué más nos dice la regla 6. O sea, ya entendí, ya me quedó claro a mí que lo primero que debo hacer yo es determinar mi partida y luego que termine mi partida voy a mi subpartida. Ok, pero me dice, así como mutatis mutandis por las reglas anteriores. Ajá. ¿Por qué a mí me dice mutatis mutandis como en las reglas anteriores? ¿Por qué? Lo que me está indicando a mí es, oye, si no lo encuentras por el texto de partida y no lo encuentras por las notas de subpartida, entonces toma los conceptos, ¿sí? Toma los conceptos de la regla 2, de la regla 3, de la regla 4 y de la regla 5, tómalos, esos conceptos, y empléalos de manera similar para poder clasificar, ¿sí?, la subpartida arancelaria. Entonces, lo que me está diciendo acá en el fondo es que yo puedo aplicar también la regla 2 y la regla 5, pero sus conceptos. Es decir, no estoy aplicando la regla como tal, porque solo aplican para el tema de partida arancelaria, pero sí su concepto. Un ejemplo claro, a ver, la regla 2, que no lo podemos, por el tiempo no nos alcanza a tocarlo, pero la regla 2 nos habla, por ejemplo, de mercancías incompletas. Vamos a imaginar que yo estoy trayendo, ¿sí?, un ventilador sin su protector. Ese protector de metal que tienen los ventiladores, ya no lo estoy trayendo con eso. El resto sí viene. Por lo tanto, es un ventilador incompleto. Ya está. Entonces, si yo busco en todo el arancel, no voy a encontrar el texto de partida que me diga ventilador incompleto. Voy a encontrar ventilador. Ventilador de pie, ventilador de acá, ventilador de allá, pero ni una que me diga ventilador incompleto. Por lo tanto, yo voy a llegar a la partida, pues digo, este es un ventilador, llego a la partida ventilador. Ya, muy bien. Ahora voy a la subpartida y tendré que buscar algo que diga ventilador incompleto, pero no lo voy a encontrar. Por lo tanto, si voy a las notas legales tampoco me van a decir nada, que ahí se puede clasificar un producto incompleto. Por lo tanto, por la regla 1, solo uno, no puedo clasificar la partida. Y por la regla 6, solo la regla 6, tampoco puedo clasificar la subpartida. Entonces aplicamos el concepto de la regla 2, ¿no? Fíjate, ya va acompañada la regla 2. ¿Por qué? Porque la regla 2 me dice, oye, todo producto incompleto, desarmado, sin armar, etcétera, que mantenga, ¿sí?, que mantenga eh, la parte importante de lo que hace ser un ventilador, en nuestro caso, entonces se clasifica en el ventilador. Y claro, ¿qué es lo importante de un ventilador? Las aspas, el motor. Entonces, ¿es importante la canastilla que tapa las aspas? No. Por un tema de seguridad, sí, tal vez, pero el hecho que no tengan las canastillas no significa que no va a funcionar y no va a dar aire. Entonces, acá el término mutatis mutandis, que habla de las reglas anteriores, ¿no? Es que yo puedo aplicar los conceptos de esas otras reglas, de las 2 a las 5. Pero además nos dice lo siguiente, dice, bien entendido que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. ¿Qué quiere decir subpartidas del mismo nivel? Cuando ustedes van al arancel, y miramos acá la pizarra, van a encontrar que primero tenemos acá la partida, ¿no? Y ahí tiene su numerito, bla, bla, bla. Pero luego van a ver que hay un texto, uy, vamos a ver que hay un texto que va a tener un solo guión. Y luego van a ver que el otro tiene ya no un guión, sino dos guiones. Y luego vamos a ver otro que no tiene dos guiones, sino tiene tres guiones. Entonces, ¿qué me está diciendo? Y luego se repite otro que tiene un guión y ese nuevamente se comienza a subdividir, ¿no?, en dos o en tres. Eso ustedes lo pueden apreciar en su arancel. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que solamente se deben comparar
subpartidas de un mismo nivel. Entonces, cuando te hablan a ti de comparar partidas, perdón, subpartidas de un mismo nivel, es que yo tengo que comparar los que son de un guión con los que son de un guión, ¿no? A ver, pero yo no podría comparar, por ejemplo, un guión, ¿sí? Con uno de dos guiones. Eso no podría ser. Un ejemplo claro de esto son las válvulas. Las válvulas es una partida muy interesante que está en el capítulo 84 y voy a poner un ejemplo muy claro porque este es clásico. Te piden clasificar una válvula esférica de control, ¿no? Válvula esférica de control. Entonces, si tú vas al capítulo 84 y buscas las válvulas, vas a encontrar que si tú cometes el error que he venido repitiendo esta noche en buscar como si fuera esto un diccionario, vas a encontrar que efectivamente dentro de los textos va a haber una válvula esférica. Vas a encontrarlo. Pero resulta que la válvula esférica no es un nivel 1, está en un nivel 3. Pero claro, si yo leo literalmente, ¿no? O sea, si yo entiendo que el arancel es como un diccionario y comienzo a leer así, no, encontré válvula esférica. Pero si miro con detenimiento voy a ver que la válvula de control está en un nivel 1. Entonces yo lo primero que he tenido que hacer es, oye, reviso lo que son de niveles 1. Y en el nivel 1 no voy a encontrar válvula esférica. No hay válvula esférica. Eso está recién en el nivel 3. Entonces puedo cometer esos errores porque, claro, me dijeron válvula esférica de control, yo, válvula esférica, ya está. No importa más. Entonces, ese tipo de situaciones se te van en las clasificaciones. Y es ahí donde viene tu pericia, cómo seleccionas, cómo comienzas tú digamos, a hilar qué es lo que deberías revisar. Entonces, como he dicho, lo importante, lo valioso, es primero determinar la partida arancelaria. ¿Ok? Es lo más importante. Cuando yo determiné los 4 dígitos, recién voy a la subpartida. No puedo ir antes. Si tú haces eso, cometes un grave error. Si tu mentalidad que está en buscar solamente tu producto, como si el arancel fuera un diccionario, vas a llegar al error y puedes que te equivoques, ¿no? Puede que el tema pues, te complique y ahí vamos a estar pues, bastante serios, ¿no? Entonces, eh, habiendo ubicado ya mi subpartida, entonces yo tengo que ver en qué nivel de subpartida está, porque recuerda que tenemos 3 niveles de subpartida. La subpartida del sistema armonizado, que son 6 dígitos, la subpartida nandina, que es 8 dígitos, y la subpartida nacional, que es 10 dígitos. Entonces, iré ya buscando, ¿no? Los niveles, pero siguiendo siempre este orden. Yo no puedo comparar niveles diferentes, ¿no? Acá puedes ver los niveles, fíjate, ¿no? Tenemos peces ornamentales, fíjate, está con un solo guioncito. Lo demás peces vivos, otro guioncito. El primer guión, los peces ornamentales se dividen en dos. Y fíjate, eso ya tiene ya no un guión, sino dos guiones de agua dulce y lo demás. Entiéndase lo demás por todos aquellos que no son de agua dulce. Y luego el otro guioncito que está en la misma partida 0301 dice los demás peces vivos, ¿no? Los demás peces vivos. Es decir, los peces que no son considerados ornamentales. Ahí habrá que ver una nota legal a qué se considera peces ornamentales, ¿no? Porque acá en el texto de la partida no te lo define como tal. Entonces, cuando te habla de los demás,
Fíjate que lo demás viene a ser una partida genérica, como hemos mencionado, ¿no? Existen partidas genéricas y partidas específicas. Es una partida genérica. Entonces, ¿cómo sé yo que vale más? Porque cuando revisé los que son de guioncitos, nada más de un guión, pues uno me habla de ornamental y el otro lo que no es ornamental. Y ahí, fíjate, ya se viene a describir, ¿no? A nivel de dos guioncitos, las truchas, y ese dos guioncitos que son las truchas se divide en lo que son para reproducción o cría industrial y la demás, ¿no? Entonces, el arancel es fantástico por este tema, porque lo que permite es poder focalizar, ¿no? O sea, no es a propósito que mencionen a la trucha, y no es a propósito que específicamente mencionen las truchas que son para reproducción o cría industrial, porque es un producto que se comercializa mucho en el mundo, ¿no? Acá nosotros en la parte andina pues tenemos un montón de piscigranjas. Entonces yo como Perú quiero saber, oye, ¿cuánto se exporta de este tema de las piscigranjas? Pues acá yo lo tengo. Entonces, esto es importante en el tema de la subpartida. Ok, entonces resumiendo ya un poco la temática de hoy, y tres, yo creo, resúmenes muy importantes y rápidos. Primero, lo que dijimos acá, no clasifiques, no clasifiques si no conoces la mercancía, conócela, pide la información en catálogos, en fichas técnicas, en hoja de seguridad, pide la información. Tres preguntas claves para pedir información: composición, uso y función. Composición, uso y función. Es lo que necesitamos. Segundo, una vez que conozco la mercancía, es, oye, la regla. ¿Qué regla voy a aplicar? Y la primera regla que voy a aplicar es la regla uno, ¿ok? De manera, hemos dicho, ordenada. La regla uno, la regla 2, la regla 3, la regla 4 y la regla 5. Esas 5 reglas para la partida. La regla 6 solo para su partida. Entonces, ahí van dos temas importantes. Y finalmente, tener en cuenta la regla uno, ¿sí? Tener en cuenta que en la regla uno, el mensaje que me da la regla uno a mí es que yo tengo en la regla 1 dos metodologías, dos formas de poder clasificar por partida, cuando mi producto está mencionado literalmente en la partida, o dos, porque la nota de sección me da información, me indica a mí, oye, este producto puede clasificarse en esta partida, ¿ok? Como el ejemplo que pusimos los pollinos, ¿no? En la partida 0101 no dice pollino, dice asnos, pero hay una nota legal de la sección uno en la que dice que los animales jóvenes se clasifican donde está determinada la especie. Entonces, no está determinada la especie como asno. Y eso me lleva a esa clasificación. Finalmente, a nivel de la regla 6, que es la única regla para su partida, debes entender que primero he elegido mi partida. No puedo pasar a la subpartida si no elegí la partida. Eso es lo primero. Por lo tanto, una vez determinada la partida, solo podré elegir las subpartidas que están en dicha partida. Y para elegir a mi subpartida, yo debo tener en cuenta los niveles, ¿no? Los niveles son los guioncitos. Por lo tanto, compararé primero los que son de un guión. Todos los que son de un guión. Si ese guioncito se subdivide luego en segundos guioncitos, muy bien, pero primero elegí el de un guión. Y si ese de un guión que yo elegí se subdivide en dos guioncitos, compararé solo lo que son de dos guioncitos. Y si luego elegí el de dos guioncitos y el de dos guioncitos se subdivide en tres guioncitos, entonces compararé solo los tres guioncitos. Con la metódica es como una escalera, ¿no? Pero acá lo ideal es que yo tengo que elegir y comparar bajo uno mismo nivel. Porque si no, nos puede pasar lo de las válvulas. Critiquísimo. Porque en las válvulas tenemos partidas que pagan 0 y que pagan 11. Y, digamos,
que si de pronto yo clasifiqué mal y mandé a pagar cero de Advalorem y luego me cambian a partir de 11, pues voy a tener muchos problemas, ¿no? Usted sabe que el tema de sanción por mala clasificación es una de las partidas más duras para un agente de aduana. Es el doble de los derechos dejados de pagar, el doble. Y si es un cliente que siempre importa, pues puedo tener problemas, ¿no? Entonces, eso es, mis estimados, no sé si hay consultas, tienen el PPT, tienen la grabación para poder repasar. Evidentemente, hablar de clasificación arancelaria es de mucha más data. Hoy hemos querido hacer un resumen con pequeños tips, con pequeñas cosas que hay que considerar. En el PPT hemos puesto en unos enfoques que los puede ayudar en el día a día, pero como se dice, la práctica es el maestro, ¿no? Si tú quieres aprender a clasificar, tienes que practicar. La mejor manera de practicar es en tu casa. En tu casa tienes todos los elementos que puedes clasificar. Comienza a practicar y clasificarlas, ¿no? Eso va a ser la única forma en la que puedas aprender. ¿Ok? No sé si hay consultas, me lo pueden poner por el chat. No habiendo consultas, entonces le agradezco. La próxima semana comenzamos con valoración. Va a ser 2 clases de valoración. Va a estar interesante. Les sugiero que vengan con casos de repente para poder eh, acá analizarlos en algunos casos que pudieran tener, ¿no? Muy bien, muchas gracias y hasta luego.